quieras. Entonces, ya, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Samaniego, residente de neuropediatría, tercer año del Hospital Ezequiel González Cortés. Estoy haciendo mi rotación por neurocirugía en el Instituto de Neurocirugía durante estos meses. El tema de hoy es stroke en pediatría. La hoja de ruta de la presentación en la siguiente vamos a ver primero aspectos de ACV isquémico, una definición y el diagnóstico diferencial, que es bien amplio, algunos datos epidemiológicos, las etiologías principales y las principales características clínicas, también obviamente cómo hacer la aproximación diagnóstica y el manejo general, pero lo más importante es en realidad cómo enfocarse en la patología y sospecharla obviamente. Y con respecto al ACV hemorrágico también, dar a conocer la clasificación, los subtipos de ACV hemorrágico, la epidemiología, las etiologías principales también, y características clínicas, aproximación diagnóstico y manejo. Y al final unas breves palabras sobre pronóstico y riesgo de recurrencia según las distintas etiologías. Entonces, para partir entonces, el ACV isquémico, primero la definición y el diagnóstico diferencial. Como definición tenemos que un infarto abrupto, focal, de un tejido cerebral, que clásicamente tiene que ser demostrable en neuroimagen o en autopsia, y es secundario en términos generales a una oclusión repentina de alguna de las arterias cerebrales. En general tienen que haber hallazgos imagenológicos que tengan relación con el déficit focal, pero en algunas etiologías en particular, por ejemplo, en la anemia por células falciformes, pueden haber ACV silentes, y eso hay que tenerlo en consideración. Y otro punto súper importante es que el diagnóstico diferencial es súper amplio y hay que tener muy claro las posibles causas confundentes. Entonces este es un cuadro del Swayman, que es un libro de referencia en neurología infantil, donde la idea es no revisar cada uno de los diagnósticos diferenciales en detalle, pero ver que son sumamente variados. Y podemos confundir un stroke en niños isquémico clásicamente con cuadros de migraña, con cuadros de crisis epiléptica, con infecciones, con cuadros de mielinizante, especialmente el ADEM o la esclerosis múltiple, cuadros de hipoglicemia, cuadros de encefalopatía hipóxico-isquémica, algunos errores innatos del metabolismo como el MELAS o otras enfermedades mitocondriales también nos pueden hacer confundir con un accidente cerebrovascular isquémico. Algunos ya etiologías otorrinos, por ejemplo, alteraciones a nivel de vestibulopatías, perdón, también nos podrían, en el fondo, que se manifiesten con vértigo, nos podrían hacer confundir con una ACV de territorio posterior. Algunos cuadros de ataxia cerebelosa, de las clásicas que son postinfecciosas, ahí el antecedente previo es súper importante, y algunas enfermedades también menos frecuentes como las canalopatías, que también nos pueden hacer confundir con el cuadro. Entonces aquí en la segunda columna van a ver algunas características clínicas para cada una de estas enfermedades que nos pueden hacer diferenciar con la etiología del accidente vascular. Por ejemplo, en los cuadros infecciosos, la fiebre, un cuadro de compromiso de conciencia, un inicio más gradual y signos meningios. Y algunos hallazgos también en la columna de la derecha, a nivel de neuroimágenes. Por ejemplo, en la infección vamos a encontrar algunos biomarcadores de encefalitis o cerebritis, que típicamente es una alteración más bilateral y más difusa, y también pueden haber algunas alteraciones también que nos pueden hacer distinguir entre un accidente vascular transitorio y también trombosis de senos venosos. Con respecto a la epidemiología del accidente vascular en niños isquémico, tiene una tasa de incidencia de 1.3 a 1.8 en 100.000 niños por año, ¿ya? Y la verdad que en las últimas décadas ha aumentado bastante esta incidencia, principalmente por dos motivos. Lo primero es que hay pruebas diagnósticas con mayor sensibilidad, como la resonancia magnética, que cada vez más está disponible. Y lo segundo es que hay una mayor tasa de sobrevida en enfermedades pediátricas que antes o previamente eran letales. Por ejemplo, cardiopatías congénitas complejas o enfermedades neoplásicas.
se describe una mortalidad asociada entre un 5 a un 10% de las distintas publicaciones y tener en cuenta que está dentro de las 10 primeras causas de muerte en niños. Y obviamente va a traer consigo una carga económica y social que es significativa y tener el concepto de que un niño que lo pesquisamos tarde y queda secuelado va a tener muchos años de vida con discapacidad, con la carga personal y familiar. Y también obviamente a nivel de sistema de salud también. Con respecto a las etiologías principales, tener en consideración que son diversas. Dentro de las más importantes están las vasculopatías, las infecciones, el trauma, los trastornos cardíacos y los hematológicos. El segundo punto es un poquito de perogrullo, pero decir que la aterosclerosis es poco frecuente. Sin embargo, debido al fondo del aumento del síndrome metabólico cada vez en edades más tempranas, estamos viendo en adolescentes enfermedad aterosclerótica, y eso hay que tenerlo en consideración. Y según la literatura, cerca de un 10% no vamos a encontrar la causa, y en realidad en la realidad chilena uno tendría que pensar de que eso es más alto. Vamos a ver que el diagnóstico es bastante tardío cuando se llega también. Este es un cuadro también del mismo libro, del Schweigman, que enumera las causas principales del accidente vascular isquémico en niños. En la primera fila de la arteriopatía vamos a distinguir las causas inflamatorias o parainfecciosas, las causas infecciosas propiamente tal, las disecciones, que también es una característica importante, y la enfermedad de Moya-Moya. En las causas cardíacas, acordarse principalmente de las cardiopatías congénitas complejas y también otro tipo de cardiopatías menos complejas, pero que también se asocian. De las causas trombóticas van a haber una serie de deficiencias a nivel de factores de coagulación que pueden traer secundariamente accidentes vasculares isquémicos principalmente, causas hematológicas, y hay algunas otras menos frecuentes como agentes quimioterápicos y otros. Vamos a ir viendo las principales, en general las que están en negrito en este cuadro. Vamos a dar algunos conceptos generales. Entonces, con respecto a las infecciones, cuando hay fiebre e infecciones recientes, en realidad es frecuente en niños con ACV isquémico, y el riesgo está descrito en 4 veces un niño que no tenga fiebre e infecciones recientes. Con respecto a la meningitis bacteriana, se describe en un 5 o un 12% de los niños y en el 75% de los lactantes con meningitis bacteriana. O sea, un lactante con meningitis bacteriana es súper frecuente que hayan asociado cambios isquémicos. En meningitis tuberculosa también es una causa importante de ACV infantil, principalmente en los países en desarrollo y en países subdesarrollados. Y también hay otros agentes infecciosos como virus y otros agentes más atípicos que también van a poder provocar accidentes vasculares isquémicos, como los que están descritos en la diapositiva. Acordarse del VIH también, que es súper importante tenerlo en consideración. Con respecto a las causas cardíacas, en general considerar que los trastornos cardíacos se asocian con el 10 a un 31% de los ACV en pediatría, como ACV en general, no isquémico. O sea, isquémico y los hemorrágicos. Y en general, lo que había comentado antes, las cardiopatías congénitas complejas van a representar la mayoría de los casos. Y ahí se estima un riesgo de accidente vascular 19 veces mayor que la población general. Por ejemplo, en la cirugía cardíaca, en 185 cirugías cardíacas mayores van a traer consigo cambios isquémicos a nivel del sistema nervioso central. Y en general hay algunas, lo que comentaba también en el cuadro, algunas cardiopatías menores que no están muy bien descritos, muy bien dilucidados si efectivamente se comportan como un factor de riesgo para accidente vascular en niños y jóvenes. Por ejemplo, los defectos de tabique auricular y el foramen oval permeable. Perdón. Algunas otras causas cardíacas importantes que hay que tener en consideración: la endocarditis infecciosa va a predisponer a accidentes vasculares y también a hemorragias intracerebrales, y ahí hay que sospechar cuando hay síntomas constitucionales subagudos como fiebre, las lesiones de Janeway, que están descritas aquí, o sea, que están mencionadas, que al final son mecanismos microembólicos, y las manchas de Rott en el fondo de ojo. Y hay otros defectos cardíacos adquiridos como cardiomiopatías infecciosas o metabólicas, algunas valvulopatías, arritmias. El ECMO también está dentro de las causas cardíacas que pueden desencadenar accidentes vasculares, ¿no? Paciente crítico, hay que tener en consideración que es una posible complicación.
Y el concepto que ya está en cursiva en el último punto es que los infartos multifocales en diferentes territorios vasculares y que presenten transformación hemorrágica podrían sugerir una fuente cardíaca. Eso como para sospecharlo. Dentro de las otras etiologías importantes están los trastornos trombóticos y los hematológicos. En general van a ser estas anomalías de los sistemas de coagulación, fibrinolítico y plaquetario, que van a predisponer a esta formación de trombos, que son patológicos. Y se han identificado trastornos de coagulación en el 20 a un 50% de los niños con ACV. Y ahí están los factores protrombóticos genéticos asociados con el ACV infantil, el factor 5 de Leiden, la protrombina, la lipoproteína A y la deficiencia de proteína C. Hay la proteína S también y la antitrombina 3 son de los que más están descritos en la literatura. Hay otros factores protrombóticos adquiridos como los anticuerpos antifosfolípidos y el anticoagulante lúpico que hay que tenerlo en consideración. Y también considerar que en niños con ACV y trastornos protrombóticos deben recibir sí o sí asesoría sobre estrategias de prevención. En particular, evitar la deshidratación y eventual administración profiláctica de anticoagulantes en los pacientes que se cataloguen como de alto riesgo. La enfermedad de células falciformes, que lo había comentado al inicio de la presentación, es el trastorno hematológico más frecuente asociado a accidente vascular en niños, aumentaría 400 veces el riesgo, y el 25% de los niños con esta enfermedad van a desarrollar complicaciones cerebrovasculares, principalmente durante las crisis agudas. Y obviamente tiene un riesgo no menor de mortalidad asociado. Dentro de esta patología van a haber dos mecanismos principales de ACV. El primero es una arteriopatía de moya-moya, principalmente de arterias grandes, y también lo menos frecuente, oclusión de pequeñas arterias terminales cerebrales. Y van a haber otros factores también que van a estar implicados en la enfermedad, como esta enfermedad carótida extracraneal, la anemia, la hipertensión y algunos polimorfismos genéticos proinflamatorios. Con respecto a las arteriopatías, que es el otro gran grupo de etiología o factores de riesgo para desarrollar accidente vascular, principalmente isquémico, tener el concepto de que la principal causa de accidente vascular isquémico en los niños iba a estar presente se describe en más de la mitad de los niños con ACV isquémico. Va a ser el predictor más importante de recurrencia y de mal pronóstico, y se distinguen clásicamente 5 categorías. La primera es la arteriopatía cerebral focal o transitoria, la angioides primaria del sistema nervioso central, las disecciones arteriales, el síndrome de Moya-Moya y algunas otras causas congénitas o genéticas. Entonces, brevemente, la arteriopatía cerebral focal o transitoria en general es una arteriopatía que es intracraneal, habitualmente es unilateral, que va a afectar alguna arteria carótida interna distal o porciones proximales de las grandes arterias intracerebrales. Puede también provocar infartos lentículo-estriados dentro de los ganglios basales, y habitualmente la evolución es hacia la estabilidad luego de un periodo de 3 a 6 meses. Entonces aquí, por ejemplo, en la imagen de arriba, que es la A, hay un infarto isquémico del territorio de la arteria cerebral media del hemisferio derecho, y en la angiografía convencional se ve un defecto del lumen a nivel proximal. Entonces la evolución habitualmente es no progresiva, hasta en el 90% de los niños. No se sabe muy bien la fisiopatología, pero tendría alguna asociación con antecedentes de infección, especialmente infecciones post-varicela. Y se describe ahí el cuadro de la angiopatía post-varicela, que tendría cierta evidencia, pero tampoco está tan bien descrito. Entonces, en la imagen, la asociación de imágenes de abajo, el primero es un escáner en corte axial, donde se ve un accidente vascular isquémico, principalmente territorio también de arteria cerebral media, que afecta a ganglios basales, y tiene una angiografía inicial que no muestra gran alteración a nivel del lumen de la arteria cerebral media, pero sí se describen pequeños irregularidades a nivel de la pared, y vemos que ya en los 3 y 6 meses respectivos va a haber en el fondo una estenosis progresiva en un periodo limitado, y después va a haber una estabilización de esta estenosis y va a quedar con el lumen final. También están las angioides primarias del sistema nervioso central, que también es un grupo
bien amplio de patologías, que en general es esta inflamación arterial no infecciosa o las vasculitis, dichas de otro modo. Habitualmente van a ser cuadros bilaterales de vasos grandes y pequeños que al diferenciarse del cuadro anterior van a ser progresivas. Y también, en fondo, el compromiso puede ser tanto arterias grandes o arterias más distales. Y dependiendo de eso también se va a dar la sintomatología. Es importante destacar también que es importante sospechar esta etiología porque el tratamiento antiinflamatorio agresivo y precoz puede prevenir un deterioro rápido y también accidentes vasculares multifocales. Acá hay una serie también, solamente un listado de las vasculitis sistémicas que pueden también incluir manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, específicamente ACV. Y el concepto es que hay que estudiarlo caso a caso, hay que hacer un estudio completo, básicamente, y el manejo habitualmente se pueden considerar antivirales y corticosteroides, pero hay que verlo en realidad caso a caso. No es el objetivo de la presentación eh, es entrar en profundidad en este tema. Con respecto a la disección arterial y las otras lesiones, en general tener en consideración que la disección cráneo-cervical puede causar trombosis intraluminal y hematomas de la pared con mecanismos tromboembólicos. Y también hay disecciones arteriales extracraneales, principalmente en la carótida interna proximal y en arterias vertebrales a niveles altos. Y tener en consideración que la disección intracraneal va a tener un riesgo elevado de hemorragia subaracnoidea secundaria. Eso en general es más para la aproximación de la disección arteriales que pueden ser secundarias a traumas cervicales, a traumas de columna o regiones retrofaringias, pero también tener en consideración que pueden ser espontáneos. Habitualmente se manifiestan con cefalea o cervicalgia o un síndrome de Horner ipsilateral, y también hay que ir a buscar dirigidamente el soplo cervical. Y habitualmente el manejo es un poco controvertido, pero las guías actuales sugerirían el uso de anticoagulación en niños con disecciones extracraneales. Intracraneales, la verdad es que no, porque aumentan considerablemente el riesgo de hemorragia intracerebral. La enfermedad de Moyamoya también es la otra causa importante que hay que tener en consideración y que se va a producir acá una oclusión progresiva de las arterias carótidas internas, distales o las ramas del polígono de Willis, y se van a formar una angiogénesis compensatoria que va a formar vasos colaterales que van a ser aberrantes y van a tener esta red anormal de vasos que se describe moya-moya. Pueden ser idiopáticas, que es una causa importante de ACV, en general en pacientes de descendencia asiática, y es por mutaciones genéticas, o un síndrome de moya-moya cuando está en relación con otras afecciones sistémicas, entre esas la anemia de células falciformes, el síndrome de Down, neurofibromatosis tipo 1, dentro de las principales. El mecanismo fisiopatológico de la enfermedad de moya-moya es una hipoperfusión y se produce secundariamente una alteración de la autorregulación cerebrovascular en territorios crónicamente hipoperfundidos. Tener en consideración que es un cuadro que es progresivo, que va a tener lesiones acumulativas y clásicamente tiene un mal outcome neurológico. Se puede manifestar con cefalea, tipo migraña o con hipertensión. Y también considerar que hay un riesgo asociado de ACV hemorrágico en los vasos colaterales compensatorios. Eso es importante tenerlo en cuenta. En las neuroimágenes podemos encontrar hallazgos en la resonancia, hallazgos de infartos multifocales, que principalmente van a afectar la sustancia blanca subcortical y ganglios basales, y también la angiografía por resonancia. Hay que tener en consideración que es el examen más sensible para detectar la arteriopatía de moya-moya, sería algo el estándar. Y en la imagen de la derecha en general, ver que dentro de la enfermedad de moya-moya también se pueden encontrar realces leptomeningios, que es algo que nos puede apoyar el diagnóstico. Aquí hay más imágenes de enfermedad de moya-moya. Estos son dos hermanos y lo que trataba de explicar el artículo era que era una variabilidad clínica importante. La hermana mayor tenía una enfermedad de moya-moya bilateral, había tenido una crisis hace varios años en el hemisferio izquierdo y después por la que consultaba en el hemisferio derecho de arteria cerebral media, y vemos que había en el fondo ya una oclusión total a nivel de la arteria cerebral media en territorio, o sea, en el segmento proximal,
Y el hermano que tenía, era neurológicamente sano, le hicieron el estudio dentro del, o sea, un estudio familiar por este antecedente de la hermana y encontraron algunas lesiones pequeñitas, dado principalmente por esta estenosis que no era crítica y en un paciente que estaba asintomático. Pero de todas formas ambos fueron a revascularización y tuvieron diferentes pronósticos. Y por último, hay otros grupos de arteriopatías congénitas o genéticas que en general son muchísimas y solamente están en la diapositiva para que estén en consideración y nombrarlas. Con respecto a las características clínicas del accidente vascular, considerar que hay dificultades diagnósticas, sobre todo en niños. El diagnóstico oportuno es esencial porque va a permitir medidas de neuroprotección e intervenciones para promover esta recanalización y prevenir la recurrencia temprana. La verdad es que múltiples estudios a nivel internacional van a confirmar este retraso en el diagnóstico y habitualmente demora más de 24 horas desde el inicio de los síntomas. Y algo que también parece lógico, pero en realidad lo sospechamos poco, es que en general cuando hay una aparición aguda de déficit neurológico focal en la infancia, debiéramos tener como primera opción un accidente vascular hasta que se demuestre lo contrario. Porque obviamente tiempo es cerebro y si actuamos rápido y estamos en periodo de ventana, el pronóstico mejora considerablemente. Formas clínicas, una hemiparesia, que es la forma de presentación más común, y hay otros déficits focales como disartria, disfasia, debilidad facial, vértigo, dependiendo del territorio afectado. También tener en consideración que en niños más pequeños, principalmente en lactantes, hay signos neurológicos que no van a ser focales, como cefalea, irritabilidad y alteración del estado mental. O sea, ahí el diagnóstico diferencial es mucho más amplio, pero hay que tener el accidente vascular dentro del pool de diagnóstico. Y tener en consideración también que los síntomas pueden aparecer de forma fluctuante y en ese caso podrían sugerir etiologías específicas como las arteriopatías que mencioné anteriormente. Evaluación clínica, obviamente hay que hacer un examen, una historia clínica y un examen físico completos. Y ahí hay algunos aspectos importantes a destacar dentro de la historia. Ir a buscar dirigidamente el antecedente de infección, dirigidamente el antecedente de traumatismo en la cabeza o a nivel cervical. Ir a buscar déficits focales previos, algunos síntomas alternantes que podrían sugerir una fuente embólica o alguna arteriopatía bilateral, como el ejemplo que di antes del síndrome de Moya-Moya, antecedentes de migraña en la familia o en el paciente mismo, y buscar antecedentes también de irradiación de cabeza o cuello o uso de fármacos, principalmente de quimioterápicos y otros. Con respecto a la aproximación diagnóstica, perdón, en general el concepto es que el escáner podría excluir el accidente cerebrovascular hemorrágico, pero tiene bajas tasas de detección para los accidentes vasculares isquémicos y una sensibilidad que fluctúa entre un 15 y un 56% en estudios en niños. Y el concepto es que la resonancia actualmente es la neuroimagen de elección. Obviamente la importancia de las imágenes potenciadas por perfusión para ver daño agudo y la angiografía por resonancia con gadolínio tendría una mejor resolución y especificidad. Y últimamente también el estudio de pared de vasos, sobre todo en niños, está adquiriendo mayor relevancia. La angiografía convencional en general se considera el gold estándar cuando tenemos una etiología indeterminada luego de haber hecho las neuroimágenes iniciales y no haber encontrado la etiología. Y con respecto al manejo, en realidad son aspectos más bien generales, pero tenemos que tener una terapia neuroprotectora con el objetivo de optimizar la perfusión, mejorar el suministro de oxígeno y de glucosa a la zona de penumbra, la zona que potencialmente podemos salvar, y tener como concepto general una reducción de la demanda metabólica mediante el control de la fiebre y de las crisis epilépticas que se pueden desarrollar. Tenemos que procurar mantener una presión arterial dentro de los rangos adecuados, y eso es que se considera hasta un 15% por encima del percentil 90 para la edad. Eso parece razonable en la mayoría de los estudios. Y una normoglicemia, que también es bien variable dependiendo de la fuente, pero habitualmente eh, algunos dicen menores de 140, otros dicen menores de 180 en la mayoría de los lugares donde uno busca. Evitar la fiebre y en general no hay datos que apoyen la hipotermia terapéutica como concepto. Y también el último concepto es el tratamiento agresivo de las crisis epilépticas en el mismo sentido de reducir las demandas metabólicas.
Con respecto a la trombólisis y trombectomía, como regla general, en niños no están recomendados por un tema de escasez de datos de eficacia y de seguridad, principalmente porque no hay grandes estudios que incluyan sujetos menores de 18 años en los ensayos, pero al menos en adultos sugerirían que la trombectomía mecánica podría ser el medio o la terapia más eficaz para lograr la recanalización, pero como dice ahí, hay datos bien anecdóticos en niños, así que eso está en estudio. Y en el fondo podría ser una terapia, pero no está bien descrita. Con respecto a las terapias antitrombóticas, en general, bueno, elección de tratamiento antiplaquetario y anticoagulante. En el contexto agudo no está bien informado tampoco por la evidencia, pero el inicio rápido de la terapia antitrombótica tiene como objetivo prevenir la propagación y reembolización de trombos y promover la recanalización temprana. Y ahí están los anticoagulantes y el tratamiento antiplaquetario. Con respecto a la anticoagulación, en realidad la evidencia sugiere que la transformación hemorrágica en niños con accidentes vasculares es sumamente raro y no aumentaría de forma significativa con la anticoagulación. Y lo mismo, no existen ensayos clínicos controlados a gran escala de terapias anticoagulantes, pero pareciera ser que las heparinas no fraccionadas y de bajo peso molecular serían seguras también en edad pediátrica. Y con respecto a la terapia antiplaquetaria, en general se van a recomendar como prevención secundaria para ACV no cardioembólico. Y ahí está la aspirina como el principal, y hay otros antiplaquetarios también en estudio, solamente como concepto. Bien, pasando entonces a ACV hemorrágico, un poquito más breve ACV hemorrágico. La primera diapositiva es sobre la clasificación general. Hay una clasificación de tres subtipos principales. El primero es la hemorragia intracerebral espontánea, que está separado cuando se asocia a hemorragia intraventricular o sin hemorragia intraventricular. Exige el otro subtipo, que está la hemorragia intraventricular, que es aislada. Y el tercer subtipo es la hemorragia subaracnoidea no traumática. No nos vamos a explayar en cada uno de estos, porque entiendo que también hay otras reuniones sucesivas que van a tratar, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea. Y aquí hay algunas imágenes de la subclasificación que mencioné anteriormente. En el cuadro A tenemos un escáner axial que muestra una hemorragia intracerebral sin afectación de los ventrículos, pero vemos que hay una compresión de los ventrículos laterales ipsilaterales, una depresión de la línea media también. En la imagen B vemos es una resonancia que se ve en imágenes compatibles con una hemorragia subaracnoidea. En la imagen C, un escáner axial también, que vemos solamente hemorragia intraventricular. Y ya en la resonancia con los cortes axial y sagital de la imagen D vamos a ver en el fondo, que tiene compromiso tanto intraparenquimatoso como intraventricular. Aquí vemos que llena completamente el ventrículo lateral del lado derecho. Con respecto a la epidemiología, si bien se cree que es menos frecuente que el isquémico, la verdad es que las últimas series indican que representa aproximadamente la mitad de los ACV infantiles, y hay algunos estudios que están especificados. Por ejemplo, un estudio de alta hospitalaria en California describió una tasa de 1.1 en 100.000 niños para ACV hemorrágico principalmente, y también hay un estudio cohorte estadounidense que fue retrospectivo y se midieron 2.3 millones de niños que se siguieron por más de 10 años, y en general hay una tasa de incidencia anual de 1.4. Pero en general, bueno, el concepto es que es 50 y 50, y en general entre 1 y 1.5 niños por cada 100.000, o sea, casos por cada 100.000 niños. Con respecto a las etiologías principales, y como generalidad, en realidad tener el concepto de que lo más común son las malformaciones vasculares rotas, y cosas menos frecuentes, por ejemplo, anomalías hematológicas, el cáncer y la hipertensión. Y tener en consideración que los aneurismas son la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática, como concepto. Aquí la diapositiva sobre las malformaciones vasculares. En general se describe que es súper amplio el rango, pero son responsables del 18 al 90%, dependiendo de las series, de los casos de hemorragia intracraneal. La malformación arteriovenosa, que es como la más importante, se define como conexiones directas anormales entre arterias y venas, sin capilares intermedios, que van a dar lugar a lesiones de alto
flujo y que van a ser obviamente propensas a tener rotura. Igual tener en consideración que un 8 a un 10 a un 20% se van a volver sintomáticas antes de los 15 años, y el riesgo de hemorragia por una MAP cerebral en niños se ha estimado en un 2% por año, pero representarían un 14 a un 46% de la hemorragia intracerebral en niños, o sea, súper importante. Y hay algunas, por ejemplo, las malformaciones cavernosas también tienen una incidencia anual estimada de 0.056 por 100.000 personas, y se estima que van a representar el 20 al 25% de las hemorragias intraparenquimatosas pediátricas. Y los aneurismas son mucho menos comunes en niños, tienen una prevalencia que oscila entre un 0,5 a un 5% de la prevalencia total en la población general, pero hay algunas diferencias distintivas de los aneurismas de los niños versus los adultos. En general tienden a ser de mayor tamaño, hay una mayor incidencia de aneurismas gigantes, y hay un predominio que es mayor que en hombres, como distinciones versus población adulta. Y dentro de la etiología hay algunas causas menos frecuentes en niños para ACV hemorrágicos, como las causas hematológicas, las trombocitopenias, las disfunciones plaquetarias, las hemofilias y otras coagulopatías congénitas. Pero igual van a ser un factor de riesgo importante para ACV hemorrágico pediátrico, y se describen un 10 o un 30% de los casos. Y la etiología neoplásica también, si bien es una proporción menor, no hay que despreciarla y hay que tenerla en consideración. O sea, pacientes con neoplasias del sistema nervioso central tienen mayor riesgo de hacer accidentes vasculares hemorrágicos. Hay una serie de casos de un centro oncológico que se produjo una hemorragia intracerebral en un 3% de un pool de más de 1.000 niños, y de esos el más importante era la leucemia aguda. Acá hay algunas imágenes entonces de distintos tipos de malformaciones. Acá básicamente es una MAP donde hay estas anomalías entre el desarrollo de las arterias y las venas. Acá hay un cavernoma importante que tiene componentes de calcificación y también de hemorragia. Aquí hay un aneurisma también que se ve más claramente ahí en la geografía convencional. Y aquí lo que querían mostrar también es una malformación arteriovenosa, pero que está asociado también a una hemorragia intracerebral. Con respecto a las características clínicas del ACV hemorrágico, algunas consideraciones y diferencias con el ACV isquémico. Como concepto, el síntoma cardinal es la cefalea, pero hay otros síntomas menos frecuentes que están aquí descritos, sus incidencias: la náusea y los vómitos en un 60%, crisis epiléptica hasta en un 40%, y otros déficits neurológicos focales como hiparesia, afasia y otros hasta un 50%, y compromiso de conciencia también es importante, sobre la mitad de los casos. Como aproximación diagnóstica, obviamente el diagnóstico diferencial es sumamente amplio, y dentro de las causas más frecuentes está cuadros migrañosos y parálisis de TOT, de las que están descritas. Y en el cuadro, en verdad, de la derecha es bien similar al cuadro que mostré inicialmente, así que tampoco es objetivo leerlos todos, porque son bastante similares. Y como concepto general, las pruebas para identificar las pruebas subyacentes van a incluir, obviamente, estudios de laboratorio y obtención de neuroimágenes, que sería lo más relevante. Con respecto al manejo, y obviamente solamente las generalidades, la idea no ir al detalle del manejo en ACV hemorrágico, lo que tenemos que lograr es estabilizar al paciente, hacer un tratamiento de la presión intracraneal elevada si está presente, y el concepto, como yo diría, más importante es tener una vigilancia neurológica estricta, sobre todo por el riesgo de herniación. Hacer una evaluación obviamente multidisciplinaria para elegir el abordaje endovascular y o quirúrgico óptimo de las distintas malformaciones vasculares. Y en general, cuando hay una sospecha alta de una malformación vascular que no encontremos en las primeras neuroimágenes, o haya un riesgo alto de recurrencia, en general tener el concepto de que hay que hacer un seguimiento con las neuroimágenes, aunque en la primera no hayamos encontrado nada evidente. Y por último, con respecto al pronóstico, algunos datos generales. Bueno, con respecto a las secuelas, habíamos esbozado que el diagnóstico habitualmente es tardío y por lo tanto habitualmente tenemos niños con secuelas. Y sobre el 50% de los pacientes con ACV van a padecer déficits neurológicos moderados a graves a largo plazo o epilepsia, que sería lo más relevante. El concepto como más teórico es que en comparación con los adultos, los niños tendrían un mayor potencial de recuperación.
La hemiparesia y los trastornos motores son las secuelas frecuentes de la ACV infantil, y en particular el ACV hemorrágico, la tasa de mortalidad fluctúa entre un 5 a un 33% y los déficits neurológicos hasta un 75%, o sea, en realidad súper importante. Otra esfera de secuelas, en general los déficits neuropsicológicos también son frecuentes, y estos déficits neuropsicológicos van a limitar en el fondo a un paciente que le quedan muchos años por vivir en lo académico, en lo social o en lo funcional. Y en los temas más funcionales, el lenguaje, el aprendizaje verbal, la memoria, habitualmente suelen verse afectados, y habitualmente, y sobre todo cuando la afectación es del hemisferio dominante. Y otra secuela importante es la epilepsia sintomática o secundaria, que sería una complicación en aproximadamente un 15 o un 20% de los casos, y hay algunos predictores que se han estudiado con respecto a qué tipo de pacientes van a tener epilepsia, y serían lesiones corticales grandes, pacientes que hayan tenido crisis epilépticas en el periodo agudo, en general antes de las 72 horas, y pacientes que hayan tenido el accidente vascular en edades más tempranas. Principalmente los accidentes neonatales tienen alto riesgo de epilepsia a futuro. Y una última diapositiva sobre el riesgo de recurrencia, considerar por las causas que el riesgo de recurrencia es significativo, y por eso hay que tener un enfoque súper exhaustivo en la prevención secundaria de un accidente vascular a largo plazo. En general, los riesgos de recurrencia van a oscilar entre un 7 a un 35% dependiendo de la etiología, y hay algunos datos poblacionales que dicen que a los 5 años, en general, el 50 o la mitad de los pacientes van a recurrir. Como concepto que lo esbocé anteriormente, la arteriopatía es el factor de riesgo más importante de recurrencia, y cuando es esa la etiología del accidente vascular, habitualmente hay una tasa de recurrencia mayor al 65%, y también lo he comentado, la terapia antiplateletaria es el pilar de la prevención secundaria del accidente vascular a largo plazo. Eso, ahí hay algunas de las referencias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Fernando, por la presentación. No sé si alguno de los presentes, voy a ponerle pausa mientras.